Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. ¿Listos para leer hoy Primera de Samuel, capítulo 14, segunda parte? Bueno, y este capítulo 14 tuvimos que repartirlo en dos partes por el extenso de este capítulo. Realmente es un capítulo bastante extenso, así que si tú por alguna razón no viste la primera parte, te animo para que la puedas buscar. Fue la parte que transmitimos el día de ayer. Puedes buscarlo tanto en Facebook como en YouTube. Hoy vamos a leer del versículo 23 al 52, del 24 al 52. Mientras tanto, quiero recordarte de manera muy especial que se acerca la Semana Mayor y en Semana Mayor tendremos una programación muy especial en Activa tu Fe. Así que no te vayas a perder este tiempo de bendición, este tiempo de cielos abiertos. Es un tiempo para consagrarnos para Dios, es un tiempo para escuchar palabra del Señor y que la gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas y descienda sobre nuestros corazones. Así que prográmate, recuerda que el Señor obra de manera sobrenatural en este tiempo y Dios está haciendo cosas sobrenaturales allí en Activa tu Fe. También quiero animar a todas las mujeres, hermosas mujeres que se encuentran allí conectaditas. Les recuerdo que el día sábado 13 de abril se estará llevando a cabo nuestro gran congreso de mujeres. Este año tiene por nombre Dios me viste de reina. Estará con nosotras la pastora Neiris Córdoba y será un tiempo lleno de la gloria de Dios. Vamos a estar ministrando sanidad interior, liberaciones, sanidad física, restauración financiera, restauración familiar y lo más importante, poder experimentar la unción y la gloria de Dios sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo se mueve de manera preciosa en cada uno de estos congresos. Así que no te vayas a quedar por fuera. Recuerda que el bono de contribución tiene un costo de 50,000 pesos. Y si tú adquieres el bono esta semana, en el transcurso de esta semana, hasta el 24 de marzo, vas a tener un descuento y lo vas a adquirir por tan solo 40,000 pesos nada más. El bono lo puedes adquirir de manera presencial al finalizar cada uno de los servicios allí en Activa tu Fe, o lo puedes adquirir también de manera virtual. Si tú vienes de algún otro lugar y no alcanzas a acercarte hasta Activa tu Fe, puedes escribirnos a la línea WhatsApp 305 437 3157. Te la repito, 305 437 3157, y allí estarás recibiendo mayor información acerca de cómo adquirir tu bono de contribución de manera virtual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos este tiempo de lectura delante de ti. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. En el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 24 en adelante. Dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo:
el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Ese altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos y los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid aquí todos los príncipes del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad vuestras suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios. Entonces, continuamos con esta historia maravillosa. Es un solo capítulo, es una sola narración acerca de lo que ocurrió con Jonatán, acerca de cómo Jonatán obtuvo esta victoria. Y bueno, la Biblia es específica en decir que la victoria vino de parte de Dios. Dice, así salvó Jehová a Israel aquel día. Es decir, quien salvó a Israel fue Dios a través de lo que hizo Jonatán, a través de esa valentía de Jonatán. Pero nos dice la palabra que estaban allí en batalla, estaban en guerra. Recuerden que Saúl estaba allí sentado con su ejército, y cuando Saúl ve que Jonatán está a la batalla y que los filisteos están siendo perturbados y que los filisteos están siendo derrotados, entonces ahí sí Saúl se levanta con su ejército para ir a la batalla. Pero cuando están en la batalla, Saúl da una orden. ¿Y cuál es la orden que Saúl da? Él dice, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Es decir, Saúl les prohíbe comer pan, les prohíbe alimentarse ese día, les prohíbe alimentarse en plena batalla. Y él dice, aquí nos vamos a meter en ayuno hasta que ya derrotemos a todos nuestros enemigos, hasta que Dios me entregue a mis enemigos en mi mano. Y aquí vemos un Saúl
que no está buscando agradar a Dios, sino vemos a un Saúl que siempre se pone a él en primer lugar. Y este pasaje es muy interesante porque vamos a ver a un Saúl que está buscando una falsa espiritualidad. Él como líder está buscando una falsa espiritualidad. Y miren cómo hay personas que no tienen relación con Dios, no tienen comunión con Dios, han tenido pronto algunos encuentros esporádicos, porque efectivamente Saúl en capítulos anteriores, años anteriores, había tenido ese encuentro allí en medio de la alabanza, en medio de la adoración, había escuchado palabra, aún él mismo había declarado palabra, pero ese encuentro esporádico no había sido suficiente para que él tuviera una comunión o una relación continua con el Señor, una relación continua. Saúl no lo tenía y entonces él buscaba en actos, en ciertos actos, podríamos llamarle religiosos, buscar esa comunión y buscar, bueno, esa comunión no, esa espiritualidad y que la gente lo viera como alguien espiritual. Recordemos que el gran problema que tuvo Saúl es que él no buscaba agradar a Dios, sino que buscaba agradar a los hombres, buscaba agradar al pueblo, a la gente. Así que él ese día dice, bueno, vamos a la guerra, pero mientras estamos en guerra nadie va a comer pan, ni siquiera él le llama ayuno, sino que él dice, aquí nadie va a comer pan hasta que ganemos la batalla. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eh, que un principio que podemos analizar aquí en la palabra es que el ayuno se debe realizar antes de la batalla, ¿sí? Antes de la batalla, no en el momento de la batalla. Es como si nosotros tuviéramos un tiempo, eh, por ejemplo, de guerra espiritual, un tiempo en el que tenemos un evento gospel o el evento que vamos a tener próximamente aquí en nuestra ciudad de Girardot, ese hermoso momento que vamos a tener en la ciudad de Girardot, donde vamos a estar todas las iglesias reunidas, congregadas, pero con diferentes actividades. Va a haber danza, va a haber alabanza. Lo ideal es que nosotros podamos ayunar antes de ir al tiempo de danzas o antes de ir al tiempo de alabanza. Un salmista, por ejemplo, que va a adorar al Señor, que va a exaltar al Señor en un parque, ¿sí? En un evento público, lo ideal es que pueda ayunar antes de, porque si las niñas de danzas ayunan durante el evento, durante las danzas, y tienen que danzar durante 1 hora, 2 horas, 5 horas, por ejemplo, y están en ayuno, muy seguramente se pueden debilitar. Por eso lo ideal es que puedan ayunar antes de, pastora, pero es que hay que ayunar durante el evento. Claro, entonces para eso hay que comisionar a personas que efectivamente estén ayunando durante el evento, porque ya todo el pueblo debe haber ayunado antes de. Y en el momento del evento comisionar a unos, pero los hombres que iban a la guerra, los hombres que iban a estar ahí en la batalla, los hombres que iban a estar ahí adelante, pues esos hombres durante la batalla no deberían estar sin alimento, porque vemos aquí en este pasaje que el problema es que se debilitaron y no pudieron lograr el objetivo que hubieran deseado. Sí lograron el objetivo. Claro que murieron muchos filisteos, acabaron con muchos filisteos, vieron la victoria, vieron cómo obtenían grandes victorias, pero decían, la victoria hubiera sido mucho mayor si nosotros hubiéramos sido entendidos y hubiéramos sabido cómo organizarnos para que no nos dé la pálida, para que no nos debilitemos, para que no estemos sin fuerzas. Entonces mira cómo Dios también nos permite ver que Él es un Dios de orden. Él es un Dios de orden. Y por eso nosotros tenemos que saber que hay un tiempo para cada cosa y aprender a discernir los tiempos. No es solamente ayunar por ayunar, sino que nosotros debemos aprender a discernir los tiempos del Señor, cuándo es el momento correcto para ayunar y cuándo es el momento correcto para ir con la espada al campo de batalla y derrotar a todos los enemigos, cuando es el momento en el que necesitamos alimentarnos para tener todas las fuerzas e ir al combate. Así que tienes que aprender
a discernir, tienes que aprender a discernir. Pastora, es que tengo una actividad con mi familia, vamos a tener una actividad y yo voy a ayunar por la conversión de mi familia. Bueno, entonces ayuna antes de, para que en el momento que ya estés en la actividad con tu familia puedas compartir con ellos. Es que mi hija está de cumpleaños y quiero que la gloria de Dios descienda sobre ella. Bueno, entonces ayuna antes para que el día de su cumpleaños ya puedas compartir el pastel. Y no decir, no, es que estamos en ayuno, entonces no me voy a comer el pastel contigo. Tienes que aprender a tener mucha sabiduría, mucho discernimiento y por eso ser direccionado por Dios. Vemos a un Saúl que no está siendo direccionado por Dios, vemos a un Saúl que está siendo direccionado por sus propios pensamientos, por sus propios razonamientos y por su propia necesidad de quedar bien delante del pueblo, Así que hay que tener mucha sabiduría. Y entonces dice la palabra que todo el pueblo había llegado al bosque donde había miel y el pueblo había escuchado la orden de Saúl que iba a haber una maldición sobre aquellos que comieran ese día. Y el único que no escuchó la orden fue Jonatán. Pues recordemos que Jonatán había estado peleando, batallando. Jonatán no sabía la orden que había dado Saúl. Y efectivamente Jonatán toma de la miel y él se alimenta. Y dice la palabra que sus ojos son abiertos. Es decir, él recobra fuerzas, él vuelve y recobra energía. Pero todo el pueblo se había abstenido de comer alimento porque ellos tenían muchísimo miedo a caer bajo la maldición que había proclamado el rey Saúl. Así que Jonatán, él inocentemente toma de esta miel y bueno, se alimenta. Ahora quiero que tengamos aquí en cuenta también algo muy importante y que nosotros no podemos descartar de este pasaje, y es que aquí hay dos elementos muy importantes que se mencionan y son el pan y la miel. Y vemos que tanto el pan como la miel hacen relación a la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Jesucristo es ese pan de vida eterna. Jesús lo dijo, yo soy el pan de vida eterna. Y la palabra también nos dice que su palabra es dulce como la miel. Y cada vez que nosotros hablamos de la miel, podemos relacionarlo con la palabra. Cada vez que hablamos del pan, lo podemos relacionar con la palabra. Y mira cómo mientras el ejército no había comido pan durante la batalla, no se habían alimentado durante la batalla, Jonatán está comiendo de esa miel y dice la palabra que sus ojos son abiertos, que es lo único que puede abrir tus ojos, que es lo único que puede ser lumbrera para tus ojos, aclarar tus ojos para que tú puedas ver mejor la palabra del Señor. Esta palabra abre tu entendimiento, esta palabra abre tus ojos, esta palabra te da visión. Vemos aquí un contraste, un Saúl que no tiene visión de Dios, un Saúl que está cegado por su propia visión, y vemos un Jonatán que está alimentándose de esta miel que Dios proveyó, porque fue Dios quien puso esta miel en su camino. Y este Jonatán se alimenta de esa miel y tiene visión. Una persona con visión, una persona a la que se le abren los ojos y una persona que renueva sus fuerzas. ¿Te has sentido cansado? Yo te pregunto a ti, ¿te has sentido cansado? En medio de esa batalla en la que estás, ¿te has sentido agobiado? ¿Has sentido que ya no tienes fuerzas? Déjame decirte, la mejor manera de renovar tus fuerzas es aquí, en la palabra del Señor. Esta palabra trae vida a tu vida. Este libro maravilloso, mira, este libro maravilloso, la Biblia, la palabra de Dios, puede alimentar tu cuerpo, tu alma, tu corazón y puede abrir tus ojos a todo lo que Dios anhela hacer contigo, hacer en tu vida, hacer a través de ti y bueno, todo lo que Dios quiere para ti en medio de la ciudad en la cual estás habitando. Así que dice la palabra que vino el pueblo y buscó, bueno, de entre el botín, y entonces el pueblo le dijo a Jonatán, Jonatán, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y dice la palabra que el pueblo desfallecía. Mira, el no poder alimentarse, el no comer
pan, el no comer miel, hace que el pueblo desfallezca, hace que se acaben las fuerzas. Y aquellas personas que dicen es que yo siento que estoy desfalleciendo, muy seguramente podrán evidenciar que han menguado en la lectura de la palabra de Dios y que han menguado precisamente en deleitarse, porque no es solamente leer la palabra, es deleitarte en la palabra del Señor. Así que Jonatán les dice, mi padre ha turbado el país, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Y es muy delicado, ojo a esto, es muy delicado cuando en un país se prohíbe la lectura de la palabra de Dios. Mira que cuando en un país el gobernante prohíbe que se lea la escritura, cuando en un país un gobernante prohíbe que se lleve la palabra de Dios a los colegios, a las instituciones educativas, que se predique la palabra de Dios en las calles, vemos que eso hace que el pueblo desfallezca y efectivamente el pueblo esté cansado, agotado y con los ojos cerrados. ¿Por qué la hechicería, la brujería procuran hacer que en las naciones y que en los países no se hable la palabra de Dios? Prohíben predicar en las calles, prohíben hacer campañas evangelísticas, prohíben que se lleve la palabra de Dios a los colegios, a las universidades, prohíben que se coloquen nuevos testamentos en los hoteles, por ejemplo. Cuando un gobierno gobernado por la hechicería y la brujería toma este tipo de decisiones, es porque ellos saben que el entendimiento de las personas es cegado. Una persona y una nación que no tenga la palabra de Dios, una nación que no tenga las escrituras, es una nación que tiene sus ojos cerrados, que tienen sus ojos cegados y que necesitan urgentemente que se levante alguien como Jonatán diciendo, necesitamos comer de esta miel, necesitamos comer de la palabra del Señor. Así que, ojo, hijitos de Dios, mira que hay una razón espiritual por la cual en muchos países se prohíbe la lectura de la palabra de Dios o la propagación de la palabra de Dios. Se prohíbe que la gente se pueda deleitar en la miel de la palabra de Dios. Así que dice la palabra que vinieron ellos y siguieron peleando contra los filisteos y los filisteos fueron derrotados, pero el pueblo estaba muy cansado. Entonces vemos aquí a un pueblo que no solamente ha desfallecido, sino que ahora están cansados. Ellos están cansados, ellos están sin fuerzas, sí han batallado, sí han peleado, sí han obtenido victorias, pero el pueblo está teniendo consecuencias que los van a llevar a cometer grandes errores, porque el cansancio hace que las personas cometan errores. Por eso el Señor Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Es necesario aprender a descansar en Dios. Ellos estaban cansados y dice la palabra que, bueno, por ese cansancio, ellos se lanzaron sobre el botín y tomaron ovejas, vacas, becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo empezó a comer de esos animales con sangre. O sea, ellos no comieron de la miel que tenían en el camino, pero ahora por causa de ese cansancio, ellos se desbordaron por completo. Imagínense cómo habrá sido esa cena, ellos cogiendo las vacas, los becerros, las ovejas y ¡pum! Degollándolo, y aquí no los comemos y no les importó quedar sucios de sangre, untados de sangre. Ahora recordemos que ellos no podían comer de la sangre de los animales, eso era una abominación terrible, y le avisaron a Saúl. Pero miren la respuesta de Saúl. Saúl no dice, ay, me equivoqué, di una orden que no tenía que ver con el momento que estamos viviendo. Di una orden que no fue guiada por Dios. No, Saúl nunca reconoce su error, sino que siempre está buscando la culpabilidad de los demás. ¿Y qué dice Saúl? Dice, el pueblo peca contra Jehová comiendo con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Entonces Saúl dijo, ustedes pecaron contra Dios, ustedes tuvieron la culpa, ustedes le fallaron a Dios. Pero vemos un Saúl que nunca dijo, yo hice.
Y entonces Saúl dice, esparcidos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada uno su oveja y golladlas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y todo el pueblo trajo lo que habían degollado y dice el versículo 35, y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Vemos cómo por fin, bueno, en medio de tantas situaciones, por fin Saúl hace algo bueno y es edificar altar para Jehová. Vemos que en todo este tiempo él no había edificado altar a Jehová. Mira la diferencia con todos los hombres de Dios que hemos leído hasta el día de hoy. Mira la diferencia con Abraham, por ejemplo, que Abraham todo el tiempo estaba edificando altar para el Señor. Lo primero que hacía Abraham era edificar altar para el Señor. Mira lo primero que hizo Noé cuando llegó a tierra firme, fue edificar altar para el Señor. Vamos a ver a un David que continuamente está edificando altar para el Señor. Y cada uno de los hombres que nosotros hemos leído en las Escrituras, que han sido hombres de fe, lo primero que hacen es edificar altar. Pero no, Saúl lo dejó por allá de últimas. Bueno, sin embargo, decimos, por fin edificó un altar para el Señor. Sin embargo, Saúl dice, bueno, descendamos esta noche contra los filisteos y los vamos a saquear hasta la mañana y no vamos a dejar a ninguno de ellos vivo. Y ellos dijeron, bueno, haz lo que bien te parezca. O sea, Saúl habla con el pueblo y les dice, listo, aquí vamos ganando, entonces vamos a ir contra los filisteos, vamos a descender contra ellos y vamos a atacarlos. Y el pueblo, Saúl, haz lo que bien te parezca. Entonces, ¿qué hace Saúl? Dijo luego al sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Entonces Saúl le dice al sacerdote, bueno, vamos a acercarnos a Dios y vamos a consultar a Dios, ¿sí? Vamos a orar y vamos a preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere y si Dios me va a respaldar. Entonces, mira, dice el versículo 37, y Saúl consultó a Dios. Descenderé tras los filisteos y los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces vemos a un Saúl que ora, pero no recibe respuesta inmediata de parte de Dios. Y como él no recibe respuesta inmediata de parte de Dios, entonces él empieza a tomar sus propias decisiones y les dice al pueblo, vengan todos, vengan y van a saber en qué ha consistido este pecado y por qué vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Entonces Saúl pues sabe que alguien comió de la miel. Saúl sabe de alguna manera que alguien ha pecado, que alguien desobedeció, pero vemos a un Saúl que no espera que Dios le responda. Y hay personas que actúan de la misma manera de Saúl. Bueno, está bien, voy a ir a la iglesia, voy a ir al altar y voy a ir a orar. Dios, por favor, dame respuesta. Y como no reciben la respuesta el mismo día de manera inmediata, entonces igual siguen tomando sus decisiones. Recuerda que orar no solamente es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios hasta que tú recibas respuesta de parte del Señor. Mira, por ejemplo, la diferencia con Daniel. ¿Recuerdas que Daniel cuando oró, él no solamente oró, sino que ayunó y duró ahí 21 días esperando que llegara la respuesta de parte de Dios y terminó allí postrado en el piso hasta que vino la respuesta de parte de Dios? Y el ángel del Señor le dijo a Daniel, desde el primer momento en que dispusiste tu corazón, bueno, el Señor ha enviado la respuesta, pero había una guerra espiritual y por eso no había llegado la respuesta a tu vida. Pero mira cómo Daniel perseveró en la oración durante varios días hasta recibir la respuesta de Dios. No, Saúl tuvo una actitud totalmente contraria. Saúl, bueno, edifiquemos altar, listo, vamos a orar, oremos. Señor, ¿tú me vas a entregar a los filisteos? Ay, no escucho nada. Bueno, entonces aquí yo voy a hacer lo que a mí me parece porque Dios me habló. Que conste que yo intenté orar. Que conste que yo lo intenté. Y esa no puede ser la actitud de tu corazón. A ver, ¿cómo estás orando tú? Yo te pregunto, ¿cómo estás orando? ¿Así oraciones rápidas? Y hay personas que oran 5 minutos y esperan que en esos 5 minutos ya Dios les dé respuesta. Esas personas que dicen, aquí el rey soy yo y Dios, tú estás a mi servicio. Básicamente esa es la actitud. Yo soy el rey, Dios, tú tienes que responderme. Y si no me respondes, pues igual yo voy a tomar mis propias decisiones y voy a hacer lo que bien
me parece. Igualito que en el libro de los jueces, ¿recuerda? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que Saúl entonces se pone a un lado del pueblo a un lado con Jonatán, el pueblo está al otro lado, ellos consultan a Dios y echan suerte, seguramente utilizan el Urim y el Tumim. Entonces viene la culpabilidad sobre Saúl y Jonatán, el pueblo queda libre. Imagínate cómo habrá sido esa escena. A ver, aquí alguien hizo lo malo, ¿quién hizo lo malo? Y el que haya hecho lo malo, el que haya comido, pues va a tener que morir. Y el pueblo queda libre y quedan solamente Saúl y Jonatán. Y ahorita nuevamente echan suerte sobre ellos dos. Y cae sobre Jonatán. Entonces, efectivamente, Saúl se pone muy molesto y dice, bueno, Jonatán, si tú fallaste, entonces, pues vas a morir, vas a morir. Y Jonatán dice, yo tengo que morir por esta orden que tú diste, por gustar un poco de miel, eh, por haber comido voy a morir. O sea, ¿en serio? ¿Esa orden es en serio? Voy a morir por haber comido un poco de miel. Además que yo no tenía conocimiento de esa orden, de esa instrucción. Y Saúl le responde, pues así me haga Dios y aún me hallada que sin duda morirás, Jonatán. Mira, Saúl estaba dispuesto a matar a su propio hijo y no reconocer su error, no reconocer, sí, hijo, di una orden en el momento que no debía. Dios, perdóname porque de una orden sin consultarte, sin preguntarte, Dios, ¿qué quieres que hagamos? No, o sea, esas palabras nunca estuvieron en la boca de Saúl, sino que Saúl, mira, sí, así me haga Jehová y aún me añada. Miren cómo Saúl sigue teniendo actitudes en las que aparentemente se quiere ver espiritual, pero no tiene nada que ver con lo espiritual. Aparentemente se quiere ver muy espiritual, muy religioso, pero nada que ver con realmente tener una comunión con Dios. Y entonces vemos cómo es el pueblo quien detiene a Saúl de cometer semejante error. ¿Y qué es lo que dice el pueblo? Versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Miramos cómo el pueblo estaba diciendo, es que Jonatán hoy actuó con Dios. Es que cómo va a morir si es que vemos el respaldo de Dios sobre su vida. Si es que Jonatán trabajó ahí en equipo con Dios. Eso era lo que estaba viendo el pueblo. Es que Jonatán actuó con Dios. ¿Cómo va a morir? O sea, ¿qué es esto? Y obviamente Saúl, al ver que el pueblo no estaba de acuerdo con esta orden, que el pueblo no estaba de acuerdo con esta instrucción, él seguramente quería verse, oh, y miren, un hombre que es capaz de sacrificar aún a su propio hijo con tal de cumplir lo que ha declarado delante de Dios. Pero vemos a un Saúl que ahora, como el pueblo no está de acuerdo, él dice, ok, entonces no matemos a Jonatán eh, y salvémosle la vida. Es decir, aunque él había hecho un juramento delante de Dios, vemos que sigue ganando y sigue reinando y sigue gobernando el caerle bien al pueblo, el quedar bien con el pueblo, el quedar bien con la gente. Por eso, hijito de Dios, tienes que ser tan cuidadoso. Tú no puedes andar haciendo promesas a la ligera delante de la presencia de Dios y luego, por no quedar mal con las personas, por no quedar mal con la gente, no cumplir lo que tú prometes delante de la presencia de Dios. Tiene que haber coherencia. El cristiano tiene que ser un hombre coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Hoy en día hay mucho cristiano incoherente y vemos a un Saúl totalmente incoherente, sí, con autoridad, mucha autoridad, era el rey y era el ungido, pero no tenía coherencia. Él pensaba una cosa, decía otra y hacía otra totalmente diferente. Y así hay mucho cristiano, piensa una cosa, dice otra y a la hora de actuar uno dice, oiga, pero ¿en serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si eres cristiano, si eres un hijo de Dios, si eres el ungido? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué te portas de esa manera? Pues eso era lo que estaba pasando con Saúl. Y entonces luego nos dice la palabra que Saúl tuvo un reinado de muchas victorias,
muchas victorias. Vemos como la Biblia nos dice que Saúl hizo guerra contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los de Amón, contra los de Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que Saúl iba, Saúl era vencedor. Vemos que el reinado de Saúl fue un reinado que obtuvo muchas victorias, y eso es importante saberlo porque ya nos vamos aproximando a la llegada del rey David, y es muy importante que tengamos en cuenta cómo fue este reinado de Saúl. Y sí, Saúl venció y Saúl derrotó a miles de sus enemigos, miles y miles y miles de sus enemigos, y Dios le daba grandes victorias. Y dice la palabra que y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Es decir, a través de Saúl vino una gran victoria para el pueblo de Israel, porque recordemos que a Israel lo saqueaban, lo robaban. Cada vez que ellos sembraban, venían los enemigos y se les robaban la cosecha, no los dejaban disfrutar de todo su trabajo. Pero miren que a través de Saúl vino una victoria grandísima, grandísima. Y efectivamente ya no volvieron a robar a los israelitas, es decir, fue vencedor en grandes batallas. Y luego nos nombra quiénes fueron los hijos de Saúl, las hijas de Saúl, la esposa de Saúl, Ahinoam. Vamos a ver a estas hijas también jugar un papel muy importante unos capítulos más adelante. Nos dice que el capitán de su ejército, el general de su ejército, era Abner, al cual también vamos a ver más adelante. Y nos termina este capítulo diciéndonos: y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Efectivamente, la guerra fue una guerra encarnizada. Vemos que no fue una guerra fácil, no fue fácil las batallas o no fueron fáciles las batallas que Saúl tuvo que librar. La guerra era peleando, porque la guerra contra el enemigo es fuerte. La guerra contra el enemigo no es fácil, no es sencilla, pero vemos cómo en esa guerra encarnizada, Dios le dio la victoria a Saúl. Y vemos a un Saúl que a todo aquel hombre que era esforzado y apto para combatir, lo reclutaba. Sí, lo reclutaba en su ejército. Es decir, empiezan a cumplirse las palabras de Samuel. Recordemos que Samuel le había dicho al pueblo: este rey les va a quitar sus vacas, les va a quitar sus ovejas, les va a quitar su ganado, y este rey les va a quitar aún a sus hijos para que vayan en pos de él, para que vayan a la defensa, para que hagan parte de su ejército. Y efectivamente aquí cada una de las palabras que había declarado Samuel se están cumpliendo sobre este rey que ellos eligieron, este rey que ellos escogieron. Cuando vemos que dice que Saúl lo juntaba consigo, lo reclutaba, quiere decir que estos muchachos no iban de manera voluntaria, sino que él decía: tú sirves para mi ejército, ven conmigo. Y le tocaba dejar todo para hacer parte del ejército del rey Saúl. Y aquí culmina este capítulo, hijitos de Dios. Así que pidámosle a Dios que nos dé mucho discernimiento, que nosotros no queramos ser religiosos, sino que realmente tengamos una comunión verdadera con el Señor, que seamos guiados por el Señor, que no simplemente tratemos de tener actos religiosos. Ay, tráiganme el arca. No, ya no me traigan el arca. Ayunemos, pero no, hoy no era día de ayunar. Pero entonces hagamos altar, voy a orar, pero Dios no me respondió, entonces rapidito yo voy a tomar mis decisiones. No, con Dios no se juega. Esto no se trata de ser religiosos. Esto se trata de tener una comunión verdadera con el Señor, una comunión verdadera con nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es poderosa. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, ayúdanos a tener una comunión verdadera contigo, Señor. Que nosotros podamos entender los tiempos, discernir los tiempos, cuando tú, Señor, eres quien
Proclama santa convocatoria para ayunar, para orar, Señor. Padre, que nosotros siempre te demos el primer lugar a ti, que podamos ofrecer altar para ti, Señor. Padre, que cuando oremos podamos orar y esperar hasta que venga la respuesta de parte tuya para poder actuar, para poder tomar nuestras decisiones. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy yo te pido, glorifícate en nuestras vidas, y si hemos pecado, Señor, si hemos fallado, te pedimos, perdónanos, Señor. Si hemos orado y no hemos esperado tu respuesta y hemos tomado nuestras propias decisiones, hoy yo te pido, Señor, perdónanos y enséñanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, a escuchar tu voz, Señor. Quita todo cansancio de nuestro corazón. Si hay alguien que haya desfallecido, Señor, hoy yo te pido que a través de la miel de tu palabra, Señor, nuestros ojos sean abiertos y nuestras fuerzas sean renovadas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Señor, y gracias porque hoy nosotros podemos alimentarnos del pan de tu palabra y deleitarnos con la miel de tu palabra. Tú eres bueno, tú eres precioso y eres poderoso, Señor, y en el nombre de Jesús, a una sola voz, hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Bueno, hijitos de Dios, nos vemos esta noche en Activa tu Fe a las 6:30 de la tarde. Los esperamos. Les recuerdo que desde las 6 de la tarde las puertas de la iglesia están abiertas para que tú vengas a buscar del Señor. Mañana sábado tenemos reunión de jóvenes a las 5 de la tarde. Tú también eres bienvenido. Estás cordialmente invitado a la reunión de jóvenes sábados 5 de la tarde. Este domingo servicio a las 7 de la mañana y a las 9 en punto de la mañana. Dios está haciendo cosas sobrenaturales en Activa tu Fe. Quiero recordarte también que tenemos una programación especial en la Semana Mayor y que el sábado 13 de abril tendremos nuestro gran congreso de mujeres que este año tiene por nombre Dios me viste de reina. Puedes adquirir tu bono de contribución de manera presencial al finalizar los servicios en Activa tu Fe o de manera virtual a través de la línea WhatsApp 305-437-3157. Te la repito, 305-437-3157. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.